Las listas son la estructura de datos más usada en Python. Las hemos estado usando desde el primer video, pero sin explicar realmente cómo funcionan por dentro. Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos. Ordenada significa que los elementos tienen una posición fija y siempre están en el mismo orden. Mutable significa que puedes añadir, eliminar y modificar elementos después de crearla. Eso la diferencia fundamentalmente de los strings, que como vimos son inmutables. En este video vemos todo lo que necesitas saber para trabajar con listas de forma profesional. Una lista se crea con corchetes y los elementos separados por comas. Puede contener cualquier tipo de dato, números, strings booleanos e incluso otras listas. También puede mezclar tipos distintos en la misma lista, aunque en la práctica es mejor mantener un tipo por lista. El acceso por índice y el slicing funcionan exactamente igual que en los strings. Índices positivos desde el inicio, negativos desde el final. La diferencia clave con los strings es que puedes modificar un elemento directamente asignando un valor a su posición. Eso con un string lanzaba un type error. Con una lista funciona perfectamente. La mutabilidad de las listas tiene una consecuencia importante que sorprende a mucha gente. Cuando asignas una lista a otra variable, no estás copiando la lista, estás creando una segunda referencia al mismo objeto. Si modificas la lista a través de una variable, el cambio se refleja en la otra variable también. Ambas apuntan al mismo objeto en memoria. Esto es distinto de lo que ocurre con los enteros o los strings, que son inmutables y cada asignación crea un objeto nuevo. Para hacer una copia real de una lista tienes que hacerlo explícitamente, y eso lo veremos en profundidad cuando lleguemos a tuplas y sets. Los tres métodos para añadir elementos a una lista. Append añade un elemento al final. Es el más usado y el más eficiente. Extend añade todos los elementos de otra lista o secuencia al final. No añade la lista como un elemento, sino sus elementos uno a uno. Insert añade un elemento en una posición específica desplazando el resto hacia la derecha. Insert es menos eficiente que append porque tiene que mover todos los elementos que vienen después de la posición de inserción. Si siempre añades al final, usa append. Si necesitas insertar en el medio, usa insert. Los tres métodos para eliminar elementos de una lista. Remove elimina la primera aparición del valor que le pases. Si el valor no existe, lanza un value error. Pop elimina y devuelve el elemento de una posición. Sin argumento elimina el último. Con un índice elimina el de esa posición. La diferencia clave, remove busca por valor, pop busca por posición. Clear elimina todos los elementos de la lista dejándola vacía. La lista sigue existiendo, solo queda sin elementos. También puedes eliminar elementos con del, que funciona con índices y con slicing. Python tiene dos formas de ordenar listas y es importante entender la diferencia. Sort es un método de la lista que la ordena en el sitio, modificando la lista original y devolviendo none. Sorted es una función que recibe cualquier secuencia, devuelve una lista nueva ordenada y no modifica el original. Ambos aceptan el parámetro reverse para ordenar de mayor a menor. Y ambos aceptan el parámetro key con una función que define el criterio de ordenación, igual que sorted con lambda que ya vimos. Reverse invierte el orden de la lista en el sitio, sin ordenar, simplemente al revés. Tres herramientas para buscar dentro de una lista. El operador incomprueba si un elemento está en la lista y devuelve verdadero o falso. El método index devuelve la posición de la primera aparición del elemento. Si no existe, lanza value error. El método count devuelve cuántas veces aparece el elemento en la lista. Para búsquedas más complejas, por ejemplo, encontrar el primer elemento que cumple una condición, usas un bucle for con break o la función next con una expresión generadora.
Las listas pueden contener otras listas como elementos. Esto permite crear estructuras de datos más complejas como matrices o tablas. Para acceder a un elemento de una lista anidada usas dos índices, primero el de la lista exterior, luego el de la interior. Puedes anidar tantos niveles como necesites, aunque más de 2 o 3 niveles suele ser una señal de que hay una mejor forma de estructurar los datos. Las listas anidadas se recorren con bucles for anidados, uno por cada nivel de profundidad. Eso es todo para las listas. Colección ordenada y mutable. Acceso por índice igual que los strings pero modificable. Append para añadir al final. Extend para añadir otra lista. Insert para posición específica. Remove por valor. Pop por posición. Sort para ordenar en sitio. Sorted para obtener nueva lista ordenada. In para comprobar existencia. Index para encontrar posición. Y listas anidadas para estructuras más complejas. En el próximo video construimos el validador de contraseña usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Dale al like y hasta el siguiente.